Buen día, es un gusto saludarlos. Estamos muy felices de que nos acompañen en nuestra jornada de orientación sobre altas capacidades y talento. Mi nombre es Evelyn Campos, directora de Fundación Altas Capacidades de El Salvador. Quiero darles la bienvenida a este espacio en el que estamos trabajando como una comunidad de padres, docentes, profesionales, aportando lo que sabemos para apoyar el desarrollo del talento humano. Esta es la cuarta charla de 5 que hemos estado impartiendo en esa jornada de orientación. El objetivo es visibilizar y sensibilizar el tema de las altas capacidades en el ámbito familiar y educativo con el fin de que se garantice la atención a estos estudiantes. En esta charla vamos a tener a Alejandra Loaiza. Nos va a hablar un poco sobre el tema aceptación y rechazo de las altas capacidades. En las charlas anteriores hemos definido algunas de sus características, abordamos el tema del derecho a la educación inclusiva e integral y revisamos aspectos importantes que un profesional de psicología debe de tomar en cuenta a la hora de evaluar las altas capacidades. También es importante hacer énfasis que la identificación es un proceso que nos permite a los padres y a los docentes orientarnos de mejor manera para poder garantizar el desarrollo de estos estudiantes, que son vulnerables y que si no se detectan a tiempo, probablemente sean etiquetados con falsos diagnósticos. Bueno, tengo a mi gran amiga Alejandra Loaiza, compañera de CIVIT, la recién pasada Cumbre Internacional sobre Inteligencia y Talento. Ella es neurocoach, conferencista y sobre todo es madre de unos bellos hijos con altas capacidades. Nos hablará de su experiencia como madre profesional sobre el tema aceptación y rechazo de los niños y niñas y adolescentes con altas capacidades. Un tema que la mayoría hemos vivido y que para muchos padres, lejos de ser una ventaja tener un hijo con altas capacidades, muchas veces es un problema difícil y doloroso. Cuando un hijo o hija es rechazado por sus compañeritos, por ejemplo, porque no concuerdan con los mismos intereses, probablemente quieran jugar memoria a nuestros hijos y los demás niños quieran jugar carritos, por ejemplo, o cuando son rechazados por un profesor porque les corrige, interpretando que nuestro hijo está faltando el respeto o hace demasiadas preguntas poniéndolo en evidencia, la poca quizás preparación a veces con respecto a un tema y eso provoca cierto rechazo. Incluso pueden ser rechazados por la misma familia cuando van destacando, piensan que somos los padres los que los obligamos a estudiar y que estén destacando todo el tiempo, ¿verdad? O puede haber también una aparente aceptación en la que son etiquetados, le llaman los nerds, por ejemplo, acá en El Salvador puede escucharse de eso, el sábelo todo, y también esa misma aceptación se espera que siempre ellos destaquen, que siempre vayan con dieces en todas las materias y eso sabemos que no es así. Y siempre se etiquetan como cerebritos. Entonces, pero bueno, tengo aquí a Alejandra para que nos cuente un poco sobre su experiencia y luego pues invitarles a que pueden usar el chat por si tienen alguna duda y al final también podemos conversar con ustedes para que nos cuenten sus experiencias de cómo sus hijos probablemente estén pasando ustedes por esta misma situación. Gracias, Alejandra. Te Hola, escuchamos. ¿qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? ¿Cómo van Bien, todos? bien. Saber que ya hay personas conectadas, y lógicamente todos con un interés común de saber situaciones y aprender un poco más sobre el tema de las altas capacidades para poder nosotros ayudar y proteger y de una manera lograr que la gente entienda fuera de nuestras áreas de vida, que entiendan lo que son las altas capacidades. Todo lo positivo
y lo que nosotros negativamente en un momento tenemos que revivir o recibir de parte de muchas personas. Y este es el caso justamente del día de hoy para poder ver todo lo que es la aceptación y los rechazos de los niños y niñas de altas capacidades. Y hago énfasis justamente en niños y niñas porque se da mucho la situación en que son comportamientos diferentes, que eso es lo que vamos a hablar en unos minutos, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, buenas, ¿cómo están todos? Como les dijo Evelyn, mi nombre es Alejandra Loaiza, soy neurocoach, mentor y speaker. Si quieres, puedes ponerme directamente, Evelyn, para poder entonces hablar directamente con las personas. El día de hoy voy a hacer una dinámica diferente porque normalmente lo que hago normalmente es trabajar con presentación. Pero en el día de hoy le dije justamente a Evelyn que lo que quería hacer una charla, un acercamiento directamente hacia ustedes para poder que pudiéramos hablar y acercarnos más y poder empatizar más con lo que cada uno de nosotros vivimos el día a día en nuestra situación de padres de niños, ya sea de chiquitos, y en mi caso ahora ya tengo una preadolescente y un adolescente recién, hace unos días atrás se convirtió en adolescente, así que estoy en ese momento de transición, pero no, fascinante. Miren, mi experiencia ha sido muy grande dentro del área, porque pasa mucho en Latinoamérica, que lo estamos hablando justamente con Evelyn, lo hemos hablado en innumerables veces, que en Latinoamérica se maneja muy poco el tema de las altas capacidades. Se maneja muy poco el tema de conocer y saber qué son las altas capacidades y darle justamente el espacio que requiere al tema. En Panamá tenemos la gran ventaja de que ya existe una fundación, la Fundación Spark Kids, que justamente es la fundación que ha trabajado con uñas todo este proceso de poder lograr la concientización del tema de las altas capacidades. Y en Panamá, a diferencia de El Salvador, sí contamos con no leyes directamente, sino se han hecho lo que es un trabajo muy fuerte por parte del Ministerio de Educación. Y principalmente tengo que darle el valor a la persona que lo ha hecho, que es el licenciado Alejandro, que justamente él se ha dirigido, se ha encaminado a lograr que la gente con altas capacidades lo vea, lo sepa y lo conozca. Y al final es con lo que yo le digo que él es el que da la misa, camina la procesión y toca la campana, porque justamente es quien diagnostica a los niños, le da el informe del diagnóstico y aparte de eso va a las escuelas a capacitar a las escuelas de esos niños para que esas escuelas entiendan y sepan cómo trabajar con los niños. Entonces, cuando tenemos personas como él, que yo valoro muchísimo, y personas como Carmen Benz, creo que está aquí también, que son personas que ha hecho la fundación y trabajan en conjunto, que yo también soy parte de la fundación, en lo que puedo, en los momentos que puedo ayudar, con gusto lo hago. ¿Por qué? Porque es importante que se vea el tema de las altas capacidades, que ese tema salga a la flor, salga a la luz pública, porque las personas no lo entienden. Y les digo que no entienden porque en mi caso se dio mucho de que mi hijo desde chico, lo que fue el diagnóstico directamente aquí en Panamá, fue un diagnóstico de TDAH por el nivel de hiperactividad que tenía él dentro de su cerebro. Entonces siempre se mantuvo con un TDAH que gracias a eso pude yo igual trabajar con las escuelas para que las escuelas tuvieran un nivel de tolerancia con él. Pero eso me sirvió en ese caso, pero no me sirvió justamente si fuera en mi caso diferente, que yo vengo, ya yo soy neurocoach, yo he podido trabajar con mi hijo, y es lo que quiero justamente lograr en esta preparación del día de hoy, esta capacitación o charla del día de hoy. Yo como neurocoach pude trabajar con mis hijos en el tema que requerían para poder echar para adelante, que son muchos temas que vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa? Que muchos padres no lo tienen y no saben qué hacer con los niños y no saben cómo proceder con los niños. Entonces, vamos a trabajar ahora, mira, vamos a hablar de los niños aceptados y los no aceptados. Mayormente los niños aceptados de las altas capacidades, casi siempre, su mayoría son niñas. ¿Por qué? Porque las niñas tratan de pasar desapercibidas dentro de esta área. No quieren ser llamadas nerds, como justamente dices que le dicen en El Salvador y aquí también. No quieren ser tipificadas o apuntadas o señaladas como esas personas que tienen esa gran capacidad, sino pasar por lo simpáticas que son, por los talentosas que son en cierta situación, por la capacidad que tienen para ser el alma de la fiesta. Entonces, para eso las niñas logran mucho mimetizarse dentro de la sociedad y dentro de los salones. Por más que sean muy inteligentes y tengan muchas capacidades, muchas veces bajan el perfil para que no ser notadas. Entonces eso pasa mayormente con las niñas. No digo que todas son así, pero en su mayoría.
A diferencia que, por ejemplo, los niños son un tema, el tema de la sociabilización les cuesta un poco más, el tema del perfil se hacen notar sin querer porque su nivel de hiperactividad y sus ganas de querer aportar sus conocimientos muchas veces hacen que esa información pase los niveles de tolerancia de muchas personas, incluyendo los mismos niños y los profesores. Aparte, también el tema del nivel, bajan el nivel, los niños suben el nivel, los niños tratan de mostrar que son, tratan de demostrar que saben. Y también la frustración, su nivel de tolerancia muchas veces es muy corta y su nivel de frustración es muy alta. Entonces creo que muchos de nosotros nos podemos ver identificados con esta situación de niños con frustración corta, yo le llamo la mecha corta, porque tienen, se frustran tanto porque no los entienden, porque no los escuchan, porque no están sintonizados con ellos, y lo que pasa con ellos es que al final terminan frustrándose a otro nivel y terminan en el tema de que los profesores los regañan, los castigan, los llaman la atención, y estos niños terminan con un tema de depresión, que muchas veces se da. Es muy lamentable porque en Panamá he visto muchos temas de niños que han querido, a mí me ha llegado una información que me piden que por favor le con padres porque los niños están con depresión, porque están pasando por situaciones como esta en la escuela. Casualmente la semana pasada, perdón, hace un mes, perdón, mi hijo en una clase del internet, los niños lo mandaron a callar porque él quiso participar y le empezaron a decir una cantidad de situaciones, le dijeron lárgate, vete, etcétera. Entonces son situaciones que ellos ya de por sí se ven infiltrados, que antes pasaba, Evelyn y todos los que están ahora mismo viendo, pero antes no existían las redes sociales. Y antes no existía la manera de poder que los niños sintieran que eso les iba a afectar más allá de su entorno de escuela, sino que les puede afectar más allá de ahí. La comunicación entre los otros niños se vuelve mucho más amplificada y llegan a tener esa sensación de soledad, esa sensación de que crítica, esa sensación de que no quieren estar con ellos, no los suman, no los meten dentro de las redes sociales. Estoy hablando de la parte de informática. Si nos vamos a la parte fuera de la parte de informática, estos niños son los que justamente están en la calle, están en un parque cuando están chiquitos y se acercan a otros niños y los niños los rechazan, sin entender un porqué. Cuando están en un resort que se van con los niños se acercan a otro niño y trata de hablar con ellos y los otros niños no los entienden. Y tú ves a tu hijo luchando por ser aceptado por otros niños y se vuelve una situación difícil no solamente para el niño en ese caso, sino también para el padre o la madre, que empieza entonces también a tener esa situación de impotencia, de no saber qué hacer, cómo ayudo a mi hijo, cómo logro pasar más allá, que él se acerque a los niños. Entonces, también esos son tips que nos empiezan a mostrar que nuestros hijos tienen algo diferente al resto de los niños. Esos son puntos, cosas puntuales que pueden ser nuestro warning, nuestro despertar, a darnos cuenta que estos niños tienen cierta situación diferente a los otros niños. Como les dije, no todos son iguales, no todas las situaciones son iguales, pero nos estamos viendo los casos un poco más extremos, que son los que mayormente ocurren, que son los niños que tienen su forma de pensar y creen que todos piensan igual que él, tienen su forma de ver la vida y creen que todos la ven de la misma manera, tienen su forma de proceder y juran que todos los otros de los demás tienen la misma forma de proceder. Entonces ahí es donde viene el choque social, el choque intelectual y el choque entre los padres como tal también, porque nosotros somos padres y llegamos a tener una situación de molestia con los otros niños. Entonces a veces unos padres lo manifiestan mucho más que otros. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Yo en mi caso les voy a contar, yo tengo en mi caso las dos situaciones. Tengo el alma de la fiesta y tengo al que justamente nadie entiende y él me dice, tengo que hablar solo porque nadie me entiende, entonces estoy hablando solo. Yo lo escucho hablando solo por la casa. Lo escucho hablando solo con él mismo y le pregunto, ¿qué estás hablando? Me dice, no, algo que nadie va a entender, así que lo estoy hablando conmigo misma, conmigo mismo. Así que tengo las dos situaciones en mi casa y les puedo contar que es súper, súper, al principio fue complicado, no voy a negarlo, pero ahora es súper entretenido, porque he logrado trabajar con ellos y ahora les voy a dar justamente los tips para que podamos trabajar con ellos. Uno, vamos a empezar por el tema de sí o sí identificar a los niños. Identificar si son niños de altas capacidades o no altas capacidades. Dos, independientemente a eso, niños con altas capacidades o no, identificar el talento del niño. Porque si usted tiene un niño con altas capacidades o no altas capacidades, pero tiene su talento y ustedes no le ayudan a amplificarlo, a trabajar en ello,
pueden lograr niños que se frustren en el camino. Así que por eso les digo, esta información va para todos los niños, ya sea altas capacidades o no. Identifiquen el talento del niño y ayúdenlo a potenciarlo. 3, hablar con los profesores. Y les cuento que esto es una información súper importante y les estoy dando la monedita de oro para lo que viene, porque es importantísimo el conversar con los profesores, explicarles la situación de su hijo, que tiene una hiperactividad, que tiene TDAH, que tiene altas capacidades, lo que sea, pero poder lograr una comunicación muy expedita con el profesor para que esa información le llegue al profesor y vea el interés del padre, porque los profesores aprecian mucho, en su mayoría, que los padres intervengan y los padres sean los que se acerquen a la escuela a hablar sobre el tema de su hijo. Pero también se da el caso que muchos profesores, que pasó en el caso mío, y les voy a explicar, y me pongo un ejemplo porque ya es caso de situación vivida, que yo escuché mucho al profesor y escuché a la psicóloga del colegio. Eso fue en primer grado. Escuché a la maestra y escuché a la psicóloga del colegio, y las dos decían que mi hijo era un niño mal portado, un niño inquieto, un niño que no les dejaba dar la clase, un niño que no les dejaba avanzar más allá de, un niño grosero y todos los epítetos que puedan existir negativos con relación a mi hijo. Mi situación fue entender que a lo mejor en la escuela mi hijo tenía un comportamiento diferente al de la casa. Lógicamente me lo estaba diciendo una maestra y me lo estaba diciendo una psicóloga. O como adulta, uno cree en el adulto. Señores, investiguemos mucho más allá. Es importante que nosotros ahondemos un poco más en lo que pasa en el salón de clase, hablemos más con los niños y realmente sí, escuchar a los adultos, que es justo y necesario, es súper importante que le tomemos el valor y el peso a lo que corresponde a ser adulto. Pero también escuchemos a los otros niños y escuchemos a nuestros hijos, porque ahí podemos identificar lo que está pasando con nuestros niños. Yo me topé en un momento darme cuenta de un niño de 6 años que me dijo que se quería morir. Entonces, cuando tú te tomas en una situación así de un niño que tiene 6 años, que se ve en una situación que está tan estresado, que lo llevan a ese punto de estrés, que ya el niño no quiere nada, no quiere escuela, no quiere comer, no quiere nada, ahí tenemos que no debemos llegar a ese punto justamente. Y les digo por eso mi experiencia, porque es importante que no lleguemos al punto de que el niño esté así. Y eso pasa con los niños de altas capacidades, porque se llegan a estresar y se llegan a deprimir por ciertas situaciones que le pasan a su alrededor, por cómo lo tratan los niños, por cómo lo trata la maestra, por cómo lo aíslan en el recreo, por cómo no entiende una materia, porque de repente hay una materia que la pregunta es X y ellos ven 10 respuestas, mientras que los otros niños ven simplemente una. Y para ellos es frustrante porque su respuesta puede ser totalmente equivocada a lo que los maestros esperen. Entonces, estamos viendo a niños que se enfrentan a situaciones mucho más difíciles que el resto. Por eso cuando nos dicen que los niños de altas capacidades son privilegiados porque saben mucho, Evelyn y todos los demás que están aquí creo que lo saben, que no necesariamente es así. Los niños de altas capacidades se llegan a topar con una situación muy difícil porque son muchas variables y muchas variantes las que se enfrentan al ver lo que están estudiando. Y por eso muchas veces pierden el interés, porque la maestra no le explica de la manera que debe explicar, no está dirigido a niños que tengan no solamente estas capacidades, sino niños que tienen dificultad de aprendizaje, o niños que son auditivos, o niños que son visuales, o niños que son kinestésicos, que necesitan esa información más que comunicacional, sino que sea más formativa, más ayudarlos a que entiendan lo que está pasando y lo que están enseñando los maestros. Entonces ya estamos también viéndonos y enfrentándonos a un sistema educacional que le debe mucho a nuestros niños y que no está capacitado porque se ha quedado mucho en lo anterior en creer que solamente es facilitar información, y ahí tenemos que dar el paso mucho más allá de lo que necesitan los niños en general, no solamente los niños de altas capacidades, sino en general todos. Estas clases tienen que ser de una manera que le lleguen directamente a los niños y que cubran todas las necesidades de esos niños, para que ninguno se quede atrás y ninguno se quede adelante. Voy por ahí, creo que por ahí va el tema, ¿no? Entonces, también te topas con la escuela, que los niños cuando saben mucho del caso, o están muy hiperactivamente con lo que están dando, se emocionan, se exaltan, quieren participar, y ahí viene también el choque con los otros niños, que les fastidia ver a este que contesta todas las preguntas, este que pregunta todas las preguntas, este que quiere ser parte esencial y primordial de la clase, pero no es un tema de querer sobresalir, sino es un tema de hiperactividad realmente e impulsividad.
entonces no lo entienden. Y ahí es donde nosotros los padres debemos intervenir con los profesores para explicarles cómo es cada uno de nuestros hijos. Explicarles fundamentalmente si mi hijo tiene hiperactividad, no hiperactividad de hiperactivo, sino que si su cabeza es muy hiperactiva, porque lo que manda es acá arriba la cabeza, no el cuerpo. Si su impulsividad es muy grande porque él quiere participar o entiende rápidamente, explicarle si el niño entiende muy rápido para que entonces el profesor le pueda dar y pueda ayudarle a darles un libro o darle un escrito para que pueda ocuparse un poco más mientras que los otros niños van agarrando la información de la clase. Tener herramientas, y eso es súper importante que nosotros los padres nos eduquemos para poder ayudar a los profesores que no necesariamente cuentan con esta información. Mayormente los profesores no cuentan con esta información y es donde también chocan mucho los niños, porque si tú pones a un niño de altas capacidades que está, como dicen, ocioso porque ya entendió la clase, lo pones a leer un libro o lo pones a escribir algo o lo pones a pintar, el niño se va a ocupar y te va a dar la oportunidad a ti como maestro de ayudar a los otros niños. Pero si tú no haces eso, vas a tener un niño que va a estar interrumpiendo constantemente en la clase, vas a tener un niño que va a estar fastidiado de estar sentado en la clase y no lo vas a dejar ni dormirse, ni lo vas a dejar salirse del salón, ni lo vas a dejar caminar. Entonces ahí es donde justamente eso es lo que ellos hacen, o se duermen, o se ponen a caminar o a hablar con los otros niños, o se ponen a querer andar en el salón. Y ahí es donde empiezan a tener los problemas con los profesores y con los niños y con la dirección, y va cada vez, el proceso va subiendo mucho más. Y termina siendo un niño fichado en la escuela. Así que, primero, identificar a los niños. Segundo, si ya lo tienes identificado o no, buscarle el talento para ayudarle a potenciarle el talento. Tercero, nosotros como padres capacitarnos para poder ayudar nosotros a nuestros hijos y poder ayudar a los profesores. Cuarto, entonces, tener una comunicación primordial, directa con los profesores y también con los padres de familia que podamos tener, porque ese feedback, esa retroalimentación que nos den ellos nos va a poder ayudar también a entender cómo nuestros hijos están viviendo el día a día en el colegio. ¿Ok? Ahora, tenemos que trabajar mucho. ¿Y en qué vamos? Ahora ya hablamos como identificación, el tema de la escuela, el tema de los padres educarnos y educar a los profesores. Importante. Tenemos que trabajar desde que son chiquititos hasta que son adultos, bueno, adolescentes, trabajar mucho en el tema de la autoestima, porque ahí es donde viene justamente el nivel de depresión más grande de los niños o adolescentes de altas capacidades, tiene mucho que ver con la falta de autoestima, y esa falta de autoestima se da porque no se trabajó desde pequeños con ellos. Una cosa, o sea, si nosotros nos piden que nuestros hijos no necesariamente, nuestros hijos no tienen que medicarse, nuestros hijos lo que necesitan justamente es la contención familiar, la contención de escuela, la contención de los padres principalmente. Si nosotros a nuestros hijos empezamos a trabajar con ellos con un tema de autoestima, una comunicación asertiva, vamos a lograr niños capacitados o capaces de poder afrontar todo lo que viene. Yo no puedo con los niños que estén en la escuela, que lo traten mal. Puedo hablar con la maestra, puedo hablar con la dirección, puedo hablar con los padres, pero ¿quién tiene que tener la fortaleza para enfrentarse a esas situaciones? Nuestros hijos. Entonces, si nosotros logramos enseñar, identificar, ayudar a nuestros hijos a la parte de autoestima, enseñarles que no necesariamente ellos son los que están mal, sino que la situación externa no comparte y no entiende lo que ellos viven, lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, podemos entonces trabajar con ellos en su nivel de autoestima para que crezcan siendo niños saludablemente, mentalmente y emocionalmente felices. Pasa que muchos pasan toda su época de escuela, incluyendo la adolescencia, sin realmente forjar una amistad real con ningún niño, porque la situación no se les da para ello. Porque existe mucha aceptación a los que son el alma de la fiesta, como les conté mi hija, pero existe mucho tema de rechazo que los que son hiperactivos o impulsivos como lo son mi hijo. Él es como un Sheldon Cooper, versión preadolescente ahorita mismo, que no tiene filtro, que no entiende la comunicación gestual de las personas, que no ve no capta la comunicación de la persona cuando la persona está molesta necesariamente, a menos que le ponga una cara totalmente así de ogro. O sea, le cuesta entender la comunicación de las personas gestualmente.
Entonces, ¿qué? Es enseñarles cómo las personas hacen, qué cara hace, qué significa cada cara, la persona cuando está su cuerpo, cómo se está comunicando, enseñarles, darle esos tips al niño para que el niño vaya entendiendo al resto de las personas que le rodean. Es sumamente importante eso. 2, enseñarles, como les dije, que ellos son especiales. No están por encima de nadie, pero sí son personas especiales. Entonces son especiales para mí, son especiales para ellos mismos, y que aunque les digan lo que les digan, ellos van a seguir siendo especial. Nadie les va a quitar ese poder súper especial que tienen. Entonces, son puntos importantes para trabajar con ellos. El tema de la comunicación gestual y el tema de lo importante que son ellos, que eso no se los quita a nadie. Y 3, también enseñarles a tener filtro, que es lo más difícil, se los puedo jurar, lo entiendo, lo vivo día a día, el tener filtro. ¿Por qué? Porque a veces les falta empatía. Tienen empatía con personas cercanas, tienen empatía muchas veces con animales, tienen con causas, con situaciones, las viven, las sufren, pero a veces no tienen empatía con los otros niños, porque viene la desincronía justamente de la madurez versus lo que ellos piensan. La madurez de la edad también, la edad, la madurez mental y lo que ellos dicen y piensan, que son 3 situaciones que normalmente los otros no lo entienden. Pueden hablar como viejitos, pueden hablar con palabras muy avanzadas, pueden hablar de temas muy sobresalientes y avanzados, pero su edad no va con eso y su madurez tampoco va con ello. A mí me pasó que el mío tenía 1 año y 3 meses de madurez por abajo de la edad de él. Entonces, se tocaba muchas veces de que él hablaba muy avanzado, de que él se veía muy avanzado, porque sí lo es a nivel de acá, a su edad también se veía muy avanzado, todo el mundo lo aplaudía, pero su madurez era tan chiquita que le decían algo, una vez reflejaba y de una vez tiraba el ataque, decía lo que pensaba así, y por eso les digo, les cuesta entender, tener filtros, porque su madurez muchas veces no les acompaña con su intelecto. Entonces les cuesta enfrentar y tener el filtro. Hay que enseñarles, hay que hablarles mucho, conversarles, ponerles situaciones puntuales, Hoy que enseñarles, vas a ver con tu mamá pueden comprar el melón y oye, el la... melón, ok, situaciones puntuales que les pueden ayudar a ellos a entender, ejemplos de situación que les pueden ayudar a ellos a entender justamente cómo piensa, vive o siente otra persona. Que eso es lo que normalmente cuesta que ellos lo entiendan, porque ellos ven su realidad, ellos ven su forma de pensar, ellos ven su sentir, y les cuesta ver el de los otros, a menos, como les dije, sea una causa que ellos apoyen, sea animalitos que ellos aman, o sea su familia que ellos quieren. Entonces, cuesta mucho que ellos tengan ese nivel de empatía con el resto de la gente. Pero sí tienen empatía cuando ven el dolor de alguien en la televisión, muchas veces, u otras veces no las entienden. Así que es trabajar mucho, uno tiene que aprender a conocer a su hijo, uno tiene que aprender a comunicarse con su hijo. Yo lo hablé justamente en el CIVIT, el tema de que tenías que comunicarte con tu hijo siempre a la altura de él, a la madurez de él, pero también a la inteligencia de él. Nunca pensemos que porque tiene una edad X no va a entender lo que queremos hablar. Es importante porque son niños muy inteligentes. Entonces tenemos que hablarles y respetar su inteligencia. No podemos ver para abajo por la edad que tienen muchas veces la inteligencia que tienen. Tenemos que saber comunicarnos con ellos, bajarnos nosotros al tamaño de ellos, hablarles directamente a los ojos, ponerles atención cuando lo requieren, porque ellos muchas veces interrumpen. Claro, dentro de las posibilidades, o si no explicarles que para poder hablar contigo tienes que decir, disculpa, ¿puedo hablar? ¿Te puedo interrumpir? Disculpa, ¿puedo decirte algo? Y tú le vas a decir, si puedes, si no le vas a dar el espacio y decirle, por favor, espérame unos minutos que tengo que terminar en lo que estoy haciendo en este momento. Enseñarle los límites que puede tener con las personas. ¿Y dónde mejor aprenderlo que en la casa? ¿Dónde mejor aprender esos límites y esos skills sociales, esas herramientas sociales que en la casa? Ponerle a uno esa enseñanza a los niños, porque es sumamente importante. Tienen mucho déficit, los que son rechazados tienen un gran déficit de herramientas sociales. De ahí es donde justamente vienen muchos golpes de a futuro. Y si nosotros no los agarramos ahora desde la infancia a la adolescencia, lo que viene cuando ya no estemos nosotros al lado, van a ser niños con problemas de sociabilización muy grandes como adultos.
estoy que estamos encaminándonos en este camino, ¿no? Creo que estamos casi todos en el mismo, ¿no? Exacto. Mira, uno de los temas muy importantes que tú dices es la parte de los padres. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, en El Salvador, no sé, en Panamá, pero la forma de criar a los hijos es bastante a veces autoritaria y este tipo de temas como padres de familia a veces no los abordamos y queremos que nuestros hijos hagan caso a lo que nosotros queremos. Entonces los vamos formando y les vamos diciendo incluso que deben de estudiar, les vamos haciendo el camino, ¿verdad? Y muchas veces cuando tenemos un hijo con altas capacidades, lo primero que hacemos es rechazarlo porque no es como el otro niño que tal vez puede tener altas capacidades y que ya está ajustado a un sistema educativo y que se comporta bien y que va sobresaliendo y queremos que prácticamente se comporte de la misma forma. Entonces vamos y el colegio nos dice, mire, su hijo es esto, su hijo es lo otro, platica mucho, se levanta, molesta, tiene que adaptarse a la institución educativa. Entonces vienen los padres y con tal de poder hacer que ellos encajen en ese sistema educativo, porque en ese colegio quizás estudiaron los otros niños, porque hay disciplina en ese colegio, pero tal vez ese colegio no es el adecuado para nuestros hijos por el tipo de capacidad o el tipo de diferencia individual que tiene este niño, ¿verdad? No, vemos a los hijos y lo queremos ver a todos igualitos. Yo tengo una niña, un niño, pero la niña prácticamente yo te contaba que ella encajó perfectamente. Hubo un momento desde primer grado hasta noveno grado, ella prácticamente no estudiaba, pero iba apuntando bien en los exámenes y todo iba sobresaliendo. Ella se ajustó a sus compañeros, pero cuando vino mi hijo ya fue todo diferente. Mi hijo no empezó a encajar, mi hijo empezó a aburrirse demasiado rápido, a decirle a la maestra, a corregirlas, ¿verdad? Y eso lo empezaron a interpretar un poco eh, difícil la situación, a querer jugar memoria a los 4 años, cuando los Pasa otros niños mucho. querían jugar carritos. Entonces ese mismo rechazo prácticamente él lo sintió 15 días y ya estaba aburrido. Luego pasa en cuarto grado, quería prácticamente él, eh, sabía mucho de matemática. Lo metemos a un programa de matemática, pero él iba los sábados avanzados y de repente en un nivel de cuarto grado y de repente de lunes a viernes iba a un segundo grado. Pero cuando iba avanzado, eso a él le gustaba, aunque de repente se iba a meter al baño y a lavarse las manos, a jugar con el agua, o de repente iba y te desarrollaba un problema de matemática. Entonces, esta disincronía entre su ajuste emocional y el ajuste cognitivo prácticamente que podía desarrollar un tema de matemática avanzado, esto no se entiende, los docentes generalmente no lo entienden y piensan que realmente es un mal comportamiento y empieza la etiqueta. Empezamos los padres a visitar neurólogos, psicólogos, pediatras y todo el mundo te Todo. dice, eh, mejor medíquelo para ir a la institución educativa para que se pueda adaptar. Y ahí viene prácticamente un poco de mi experiencia, ¿verdad? No sé, otros padres estarán pasando por la misma situación, pero sí es complicado. Y es lo que estábamos hablando justamente, que a veces los padres que tenemos dos hijos, no vemos al segundo o al primero, en el caso que sea, no vemos porque tenemos mucha atención justamente con el que tiene el problema social, la situación social. Entonces, no, al que es el alma de la fiesta, no lo vemos como altas capacidades, sino que vemos, oh, es inteligente, oh, sí, al hermano, oh, aprendió del hermano. Y te das cuenta después que tenías aquí también lo mismo, lo único que totalmente diferente, porque lógicamente son dos situaciones muy extremas una de la otra. Dos, también te das cuenta que en la escuela, lo que decías tú, te quieren medicar al niño.
Y nosotros no, mira, en lo personal, con mi hijo que tenía, le identificaron, le dijeron primero que era TDAH, porque era lo único que en Panamá se identificaba TDAH. That's it, más nada. Panamá altas capacidades no lo veía más nadie que Alejandro Carrasquilla, es el único ser en el planeta que lo veía. Entonces, que está ahí justamente. Saludos, Alejandro. Entonces, era el único ser en el planeta que lo veía, porque para el resto, todos los niños que eran hiperactivos mentalmente o físicamente son niños que justamente eran TDAH. Entonces, a mi hijo le identificaron como TDAH y me lo querían medicar. Y dije que no, o sea, ¿por qué? Porque hay que medicarlo. Dígame un propósito, un motivo, no para que se calme. No, definitivamente no. O sea, vamos a trabajar en situaciones en la escuela que puedan ayudarlo a que él se calme. Vamos a trabajar con él, hablar con él, hablarle de su autoestima, hablarle lo bien que hace, lo bien que trabaja, explicarle lo que son acciones y consecuencias de sus acciones. Mis hijos de que están chiquitos, Evelyn, y todos los que nos están escuchando de están chiquitos, les enseñé que toda acción tiene consecuencias, positivas o negativas. Sumamente importante que los niños entiendan que sus acciones, si son buenas, van a tener consecuencias positivas, y si son malas, van a tener consecuencias negativas, para que ellos entiendan los por qué. Los niños con altas capacidades necesitan entender el porqué de todo. Los niños con altas capacidades no le puedes decir vete porque vete. No. Esta formación que teníamos nosotros antiguamente, y más en Latinoamérica, que es el tema, los padres mandan y te dicen vete porque te vas, a un niño de altas capacidades no les funciona. Y lo que logran es frustrarlos. Los niños de altas capacidades necesitan entender los porqué de las cosas. Son muy inteligentes. No los miren por abajo de su inteligencia. Entonces tú le dices, mira, tú hiciste esto, acción, consecuencia. Entonces, por ende, tu consecuencia fue negativa, quedas castigado por este y este motivo. Tú les explicas y van a tener clarito el tema. A lo mejor al principio va a costar un poco, pero poco a poco ya va a ser más fácil hasta para nosotros como padres poder poner lo que son límites con ellos. Ellos necesitan límites, necesitan entender los porqués de las situaciones y nosotros tenemos que explicarles. Ellos necesitan, si no los vas a crecer con niños frustradísimos, niños totalmente metidos hacia adentro de su misma persona porque no van a querer decir las cosas porque van a sentir que nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me explica nada. Entonces la frustración va a ser tan grande que puede a ellos a nivel social y a nivel personal afectarlos muchísimo en su futuro. Entonces si nosotros queremos niños, para eso te trajimos niños al mundo. Traemos niños al mundo para ayudarlos, quererlos, amarlos y darle lo mejor que podemos como personas. Entonces no les estoy pidiendo que les demos riquezas, no les estoy pidiendo que les demos, los consintamos a morir, les estoy pidiendo simplemente que nosotros como padres le demos a ellos la razón de entender por qué hacen las cosas y por qué tienen y por qué no. Qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal. Y eso les va a ayudar mucho a ustedes como padres a no tener dolores de cabeza con ellos. Porque ya ellos, entre más vayan entendiendo, más van entendiendo que eso tienen que parar de hacerlo, porque la lógica les va a dictar que va a venir una consecuencia negativa. Me voy explicando por esa parte. Aparte de eso, muy metidos en la escuela, muy hablando con los profesores, busquen ayuda de gente profesional, lean muchísimo, muchísimo el tema de las altas capacidades para que entiendan y vean que todos los casos son diferentes, pero siempre tienen situaciones en común. Y la situación en común tiene que ver con la aceptación que tienen o la no aceptación que tienen. Eso es una de las partes de los porqués. Ser el alma de la fiesta o ser el ser totalmente cerrado en su forma de hablar, pensar y hablar como robotcito tipo Sheldon Cooper. Esa forma de ser es muy, muy parecida. También, talentos, explotar mucho los talentos de ellos, ayudarlos a que ellos logren sus talentos. Y cuando hablamos del tema de universidad, Evelyn, que lo hablaste hace un rato, para ver lo que tienen que estudiar, jamás decirle, ¿qué quieres estudiar? Dime la carrera. No, no los limitemos. Mi recomendación es, como neurocoach, se los digo directamente, démosle toda la oportunidad de que ellos experimenten y piensen en todas las posibilidades de lo que les pueda gustar. Porque si tú los limitas como padres, si tú les dices que tienen que estudiar una carrera, los estás limitando a ellos y van a ser normalmente van a agarrar esa carrera porque papá o mamá les dijo. Ayúdenles a que ellos vean las carreras, entiendan las carreras, ellos necesitan entender las carreras, vean los pros y los contras de las carreras, que ellos mismos hagan sus pros y contras de las carreras, hablen con personas de las diferentes carreras hasta que se enamoren de su carrera. Porque cuando se enamoren de su carrera es lo más espectacular que puede pasar para una persona de altas capacidades. Van a ser felices, van a trabajarlo feliz. Bueno, eso pasa con todos. Pero hablando en el tema de altas capacidades, si estudian lo que les gusta, va a ayudarles muchísimo porque es una frustración menos en su vida.
necesitan que ustedes les amplíen el panorama. Yo nunca le digo a mis hijos, ¿tú qué quieres estudiar? No, ¿qué tantas cosas te gustaría estudiar? ¿Qué tantas cosas te gustan en el mundo? ¿Qué tantas cosas te gustaría experimentar? Vamos a decir, no una carrera, dime, ciencias, matemáticas, vamos a decir química, física, biología, y les doy todas las opciones para que ellos mismos vayan abriendo esa curiosidad y vean que hay más allá de lo que normalmente ven. Ellos son niños muy curiosos y si ustedes los ayudan en su curiosidad a poder ampliar ese panorama de posibilidades que tienen en el mundo, van a ser felices. Los va a ayudar muchísimo, les va a dar mucha voluntad, les va a dar lo que tiene que ver con la pasión por lo que vayan a hacer. Y es muy importante que ellos tengan una frustración menos porque ustedes les ayuden a que ellos entiendan que pueden ver más allá de lo que normalmente ve todo el mundo. Que normalmente pasa con ellos, ¿no? Exacto. Otro tema es la parte de la aceptación. Hay niños que están muy bien enfocados en sus estudios, incluso asisten ya a programas en donde van muy enfocados en lo que les gusta. Lo único que a veces estos niños que están aceptados generalmente se les ve como alguien que no puede realmente fallar, que no puede sacar menos de 10, que no puede no saber de algo, ¿verdad? Entonces, este tipo de aceptación a veces también es contraproducente. No sé si tú me puedes apoyar en esto, pero realmente creo que las expectativas que ponemos cuando nuestro hijo, ay, es el que se saca 10 y que nosotros esperamos que todo lo haga bien, el día que viene con una mala nota o el día que saca una mala nota en el colegio, precisamente que todo el mundo se le queda viendo, ¡ah! Sacaste mala nota o fulanito y empieza y todos empiezan a decir fulanito se sacó 6, se sacó 7 y nunca se había sacado esa nota. Entonces, hay niños incluso que yo he tenido estudiantes que se sacan menos de 10 y lloran, se frustran. Oh, Y entonces todos yo los tengo otros uno aquí. niños están... Yo tengo uno aquí, uno de los dos. ¿Adivina cuál? ¿Adivina cuál? Adivina. La Adivina. niña, No, el niño. el niño. El niño porque él no se acepta. Bueno, los dos al final sí me ha pasado, pero más él que ella. ¿Por qué? Porque él se exige. Siempre yo lo que le he dicho a él, mira, yo nunca te voy a llamar la atención por una nota, por algo que te confundiste, por algo que no entendiste. Te voy a llamar la atención cuando esa nota sea porque no quisiste estudiar. ¿Ves la diferencia? O sea, le digo que el estudiar es importante y si sacó la nota porque se confundió, perfecto, yo lo voy a entender, lo voy a apoyar y vamos a revisar en qué se confundió y vamos a trabajar en ello. Pero nunca exigirle de que tiene que ganar buena nota, solamente de que tiene que estudiar, que es lo primordial. O sea, lógicamente si uno le habla de las notas para que tengan metas, las metas son importantes para los niños como para los adultos, son importantes las metas. Pero lo que yo le explico siempre, que si es porque no estudió, él falló. Y esa nota está bien merecida porque hubo un gran fallo en su falta de responsabilidad, acción-consecuencia. Pero si fue porque él se confundió, le digo, ¿sabes qué? Esto te va a enseñar a que puedas ver que todos nos confundimos, todos nos equivocamos, y vas a ver que en qué te equivocaste y puedes rectificar para el próximo. Vamos a ver dónde estuvo puntualmente el fallo. Si fue en tu comprensión o fue en que no entendiste, y entonces ya sabes que para la próxima vamos a trabajar más en esa área que hubo el error. Lo que tenemos que explicarles a ellos es que el mundo no se va a acabar por una mala nota, pero sí va a haber consecuencias si es que no estudió, si es porque no le dio la gana de hacerlo, pero si es porque se confundió, lo vamos a apoyar, vamos a trabajar con ellos y vamos a echar para adelante. Eso es importante que ellos lo entiendan, que entiendan que esto no es un fracaso, los fracasos no son fracasos, los fracasos son aprendizajes. Y eso es sumamente importante tanto para los niños de altas capacidades, para los niños de no altas capacidades, como para nosotros los adultos. Entendés que los fracasos no son fracasos, fracasar es no aprender de ello. Fracasar es no aprender de lo que te pasó. Si entonces fracasaste porque no estudiaste, este también es otro aprendizaje, aparte del castigo, ¿no? Ok. Si quieres, alguien que nos quiera comentar o participar. Ok, mira, acá
te digo, aquí nos puede hablar alguien rapidito, el señor Alejandro Carrasquilla, que le invito a que me hable 2 minutos si puede, que lo tengo aquí en la mira, porque él, como él se encargó del programa de altas capacidades en Panamá por el Ministerio de Educación, podría ser la persona que justamente, y él es el que identifica a los niños de altas capacidades, podría decir qué nos falta a nivel de Latinoamérica para poder avanzar en este tema. ¿Qué te parece? Muchas gracias ante todo, y gracias, a un privilegio estar aquí en este pequeño grupo, pero se nota que tiene un peso enorme. Mire, dos cosas puntuales. Lo que nosotros, y es un propósito que nos tenemos desde Meduca, por lo menos desde el que le hemos influido que nosotros queremos separar este tema, que sea un tema agarrado y tomado desde el profesional de la psicología hacia abajo, y que él dicta y dice qué hacer y qué no hacer. Claro que sí, en cierta forma, pero mire, aquí observo algo puntual y quiero destacar. El empoderamiento de esa madre de familia, uno, y aquí Alejandra es un excelente ejemplo. Por aquí está Carmen, que es la de la Fundación Sparky. Cuando, aquí está Aurora también, cuando esa madre, que más es la madre, la verdad, no porque el padre no suene ni tenga fondo, pero sí es la madre, cuando ella se empodera y ella no responsabiliza, por así decirlo, a la institución educativa del lugar que sea, ahí hemos avanzado en 3/4 partes del asunto. Porque precisamente en eso estamos trabajando. Nosotros ahora nos ha presentado una tremenda oportunidad en tiempo de pandemia, en que la cual no puedo evaluar físicamente al alumno. Pero aquí, por lo menos en el ordenamiento jurídico de Panamá, lo tenemos, que aquellas competencias, si el niño demuestra que tiene competencias curriculares superiores a su edad cronológica, ese niño se le debe ofrecer todas las oportunidades para que vaya saltando de grado, que le decimos aquí, o promoción de grado, o hacerle el currículo diversificado de tal manera que se permita que él esté donde él más a gusto se sienta y que no se aburra en una pantalla, en este caso de ahora. Ese es algo que nos falta. Nos falta, nosotros en Latinoamérica somos muy proclives a primero la ley y después vamos detrás de ella a hacer las cosas. Yo pienso que se puede invertir el asunto en esta psicoeducación. Y Alejandra dice algo bien claro. Cuando una madre está empoderada, cuando esa madre se convierte en una psicoeducadora y hace acciones como estas, en la cual le dice, mire, a mí me pasó esto, y esto es lo que funciona, y esto es lo que sirve, y se ven resultados basados en la evidencia, ahí hemos avanzado bastante. No porque se construyen leyes y dice, si no se hace esto, por ejemplo, hay cosas risibles, por ejemplo, aquí, por lo menos por ahora en Panamá no, he escuchado anécdotas, por ejemplo, como en España, basado en el término de que si es 130 puntos IQ, no es alta capacidad, entonces no lo meto en el programa. Mire, yo le digo francamente, que cuando trabajaba en otra dirección, cuando el niño no puntuaba, yo sumaba de nuevo y cajón, me equivoqué, me faltan 2 puntos, tiene 131. Entonces lo metía. Pero entonces eso no debe pasar, o sea, no debe ser un número, el niño no es un número, Exacto. no es una prueba psicométrica. Y yo quiero destacar que aquí, algo que está haciendo Alejandra, que es muy puntual, está desarrollando a esos niños. En la cola del cometa va las notas. Y ese el talento, porque ¿qué pasa? Nuestros hijos de alta capacidad no son hijos peloteros de que lo vamos a vender o futbolistas que lo vamos a vender para ver cómo ganamos millones con ellos. No se vayan por ahí. Eso no es así. Si no desarrollamos a ese niño, en este caso, que nos estamos dando cuenta que el niño tiene un default en el aspecto emocional, hay una disincronía tal y no hay ciertos ajustes, eso es lo que hay que desarrollar. Pero si nos ponemos de que tú eres alta capacidad y tú no puedes traerme aquí en Panamá, lo vamos de 1 a 5, y si no me traes 4,8 para arriba, algo está pasando, ¿verdad? Yo no sé qué vas a hacer, pero tú vas a tener que ubicarte. O allá, si no es 9, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque mi hijo no es una máquina de hacer notas para lucirme y decir que él tiene un IQ, y eso hay que puntualmente hay que dejarlo cortarlo de raíz. Lo otro, puntualmente, de esta panorámica, de esta distribución llamada en la campana de Gauss, que supuestamente sacan, digo supuestamente, pues vamos a tomar en referencia al puntaje este. Todos ellos, si yo los agrupo, vamos a decir, meto 130 muchachos, 100 muchachos, con 130 IQ, los meto en esa misma campana, todos ellos se van a distribuir también igualmente en esa campana y son diferentes entre ellos.
Los hay, la dicotomía que tiene, que es de libro, Alejandra. Me río porque la dicotomía que tiene de que la testosterona de esos niños varones es una cosa diferente a las niñas. Las niñas, de hecho, mire, y se los cuento porque es así. Me viene una mamá y me trae un niño. Cuando estamos evaluando, resulta que tiene una hermana. Oye, ¿y su hermanita, la hermanita, la hija? No, ella es inteligente, pero es él es el inteligente. Doble contra sencillo, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores. Escuchen esto, doble contra sencillo. Cuando yo evalúo a esa niña, la sorpresa, adivina cuál es. La sorpresa, jóvenes, compañeros aquí, es que esa niña puntea mucho más alto que ese niño. Pero eso, ¿sabe cuál es la habilidad de la niña? La niña tiene una habilidad de ir bajo el radar. ¿Qué significa el radar? Que ella sabe manejar desde pequeñitas, tiene una inteligencia emocional, social altísima. La adaptabilidad es enorme. Pero entonces la testosterona de los niños, la gran mayoría no les permite eso. Y por eso, señores, por eso usted se muere más tarde que nosotros. Porque usted se adapta mejor a la vida. Y la evolución las tiene a ustedes. Si no tuvieran así, de hace rato hubiera acabado el género humano, la especie humana. Entonces esa inteligencia que tenemos que reforzar hoy por hoy en estos chicos altísimamente inteligentes, de darle esas herramientas de empatía. Y aquí yo quiero hacer una poderosa herramienta. Si pudieran enseñarle a estos niños a meditar, incluirlos pero que sean disciplinados en trabajar el mindfulness, en trabajar la inteligencia emocional, en todo. Ese pico va así, y ya para allá como los 18, 20, 21, ya el pelado va así, se queda en una meseta y ya empieza todo ese discurso que está diciendo Alejandra. Entonces se hace efectivo. O sea, la madurez es después. Esa niña ya maduró por allá por los 12 años. Y por allá está de 19 y todavía el llegó. Oye, pero ¿qué pasó, muchacho? ¿Cuándo? Ubícate, ¿qué te pasa? Entonces tenemos en esas cosas, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que podemos hacer, mucho de trabajar psicoeducación, mucho de trabajar formar, de empoderar a esas madres. Y hay un dicho que yo quiero con esto terminar. Un niño o niña, sea de altas capacidades o no, llega tan lejos como lo permite la familia, la comunidad y la escuela. Totalmente. Si esas tres no trabajan armónicamente, tenemos problemas. Pero a veces hay que hacer cosas, por ejemplo, aquí hay claros ejemplos en las cuales, y bien es cierto, nosotros podemos ayudar mucho, hacemos mucho. Yo sirvo de abogado y sirvo de todo con esos niños y si hay que pelearlo y algunos los dejan amenazar, inclusive con hacer esto y otro. Pero el resultado es que si la escuela tiene que participar, no porque dice la ley, no, porque la gente después, hay maestros que cierran la puerta del salón de clase y dicen, ahora yo mando aquí. Y eso es lo que no se quiere, sino sumarlo. Y vale decirlo, y se los digo así sinceramente, que entre una de las adecuaciones curriculares que hay, cuando ya no hay otra cosa que hacer, y si tienen que hacerlo, hay que cambiar el chiquillo de la escuela, el niño de la escuela, cámbielo. Porque va a batallar y a la final es la clásica huevo y la piedra. Y eso no lleva a nada. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, esa armonización, esa articulación, entre más sabe ese maestro, a veces el maestro, como todos los maestros, casi todos los maestros, realmente el maestro es de estructura, pero a la vez, si le mueves la estructura y no le das en qué se sostiene, se quiebra. Entonces, cuando le tienes un niño de altas capacidades, que en un momento dado te dice a ti en pleno salón de clase, profesora, eso que está ahí. Eso está mal. Ya me pasó un montón de veces. Y llevo ¿Sabes el lo mal. que le ¿Sabes pasa el cuento? a esa maestra en el salón de clase? Ajá. Alejandro, tú sabes el cuento de que mi hijo llevó a una maestra a la dirección. O sea, ahí nos llevamos a ese punto de que justamente nos topamos con situaciones que al final no terminamos siendo muy queridos en el colegio, pero bueno,
uno tiene, como dice Alejandro, justamente que tomar la decisión. En su momento tomé la decisión y no me arrepentí jamás de haberlo hecho, de cambiarlo de colegio, de cambiarlos de colegio, porque al final los dos se fueron juntos, querían irse juntos, sin importar qué, y buscando el bienestar para los dos. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos la valentía de hacerlo, nosotros nos atrevamos a hacerlo, pero también antes de eso y antes que llegue a ese punto, tener una comunicación muy cercana con los profesores, maestros de nuestros niños y de la dirección del colegio también, para que vean el interés que tenemos y lo involucrados que estamos como padres por nuestros niños. Y no, nuestra educación hacia ellos, como dijo Alejandro y como dije al principio, tiene que ser, nosotros tenemos que estudiar, prepararnos muchísimo, trabajar muchísimo con ellos para lograr que estos niños justamente tengan toda la información, nosotros tengamos la información para poder ayudarlos. Ellos dependen de nosotros, son nuestros hijos. Entonces, si nosotros no estamos educados y no estamos documentados para ayudarlos, vamos a tener unos niños con muchos déficits en el camino. Y es la parte difícil porque al final eso sí es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como padres aprender, documentarnos y ayudarlos. Mire, Sumamente importante. una reflexión, mira, que precisamente por donde nace el nuevo documento, ¿no? Así mismo como nace el resuelto, que nace con un considerando, acá en Panamá es así, hay que poner un considerando en base a esto, resuelve tal y tal cosa. Bueno, acá lo que queremos es, si nosotros cumplimos, mire, escuchen la ambición de este proyecto, y es algo cultural que está en el ADN cultural, y no solamente de aquí, de Panamá, y haciendo Latinoamérica, y no. Es que, mire, no hay, y lo pongo en ejemplo, después lo voy a mandar para que la ayuden un poquito, para que me den más insumos y hagamos algo un poco como bien de grupo, ¿no? ¿A qué voy? Mire, no hay ninguna dificultad en un profesor de música cuando encuentra un prodigio en su salón de clase y ese profesor de música no le va a enseñar el pelado al muchacho. ¿Cómo se dice muchacho en Salvador? Muchacho. Muchacho, chico. Bueno, al muchacho, muchacha. Niño. No le va a enseñar, no le va a enseñar el do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Ahí va a ver el ejecutante qué hace, qué sabe. Ven conmigo. Eso es música. 2. Eso mismo pasa con y esa música, ya sea ejecutante o vocalista, lo que sea. Eso mismo pasa con ese profesor de educación física. Ese profesor de educación física, si él ve al muchacho que corre como una gacela, como un hombre que lo está corriendo un león, y los puntajes, o ese nadador, o ese basquetbolista, él no le va a pedir al Ministerio de Educación de su país. ¿Qué va a hacer con él? No. Ahí no está, mire que la cosa está tan en ellos, que ellos no hacen nada. Y lo mismo el que enseña lenguas. El que enseña lenguas, si tiene un niño nativo, que ya está hablando como habla cualquier otro adulto, no le va a agarrar el libro que corresponde de ahí. Entonces, eso, si estamos hablando, porque el niño de alta capacidad tiene, aparte del talento complejo, que se llama talento académico, que es el talento verbal, el talento lógico y el talento de memoria, y lo tiene junto, articulado con otras cosas más, que con eso se va lejos en cualquier escuela, pero tiene otras cosas más que tiene un rendimiento del 95%. Pero está ese problema cultural de que no me da la gana. No me da la gana. Y no me da la gana. O sea, no hay manera de yo te diga así, si tú lo estás viendo en música, lo estás viendo en inglés, lo estás viendo en educación física, ¿cómo no lo puedes ver ahí? Ah, no, ¿qué dice en este caso el Meduca? Antes era la más teníamos un artículo, bueno, ahora tenemos un resuelto que dice un montón de cosas que tienes que hacer. Tampoco lo quieres hacer. ¿Me explico? Es un problema ya, y ahí lo dice, y algunos que tengo que decirle, señor, eso que está aquí, esto no es una sugerencia, esto es que lo hace o lo hace. Entonces, pero me he entendido, y lo que quiero decir es que, aunque te pongas en la lucha de que yo tengo la ley por adelante, que es buena y hay que tenerla, es cierto, si no tienes si no le mueves eso al docente y a la escuela, no se mueve. Totalmente y si se mueve a patadas. Y eso no es la idea. Porque por eso que tenemos los países como los tenemos. Porque cada vez que tengo que pedir justicia, tengo que parar una calle, una ciudad y hacer para hacer una cosa que ya está escrito. Yo tengo que decir, ya está escrito, cumple eso. Entonces, pero por eso,
Alejandro, por eso mismo es importante que nosotros, los padres Ese de es el altas punto. capacidades, Ahí necesitamos está. involucrarnos, por eso es importante que nosotros nos documentemos, que nosotros sepamos puntualmente cómo es nuestro hijo y para que nosotros hablemos con los profesores, le pidamos el apoyo dentro de la capacidad o la situación que esté ocurriendo en la escuela con nuestro hijo, ya sea con los compañeros, ya sea con el profesor, ya sea con las materias, ya sea con la hiperactividad, ya sea con lo que sea que esté pasando dentro del colegio. Es importante nosotros documentarnos y nosotros poder hablar con los profesores y que vean el interés que tenemos y nosotros apelar a los profesores a su parte sensitiva y su parte inteligente también y su capacidad de enseñar para que pueda justamente ser un ente de apoyo dentro de las necesidades de nuestro hijo. Son sumamente importantes que lo entendamos y también entendamos la diferencia de nuestros hijos, que es lo que decía justamente Evelyn, porque nuestros hijos no van a ser igual al resto, muy normalmente no pasa que son igual al resto. Mi hijo estaba en el patio y veía moscas y uno lo veía como loco haciéndose así con las moscas, cosa que los otros niños no lo hacían. En la piscina veía un bicho y se ponía histérico, no se quería meter a la piscina. Entonces, todas esas cosas también hay que explicarle a los profesores para que no sientan que es que el niño no se quiere meter a la piscina porque no le da la gana, sino que es un niño que sus sensaciones son muchas veces muy magnificadas con relación a los otros niños. Entonces, también son importantes que eso lo entiendan los maestros. Y si nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo, no se lo enseñamos y no se lo mostramos a los profesores, ¿quién lo va a hacer? Y los padres y madres en este caso, y acabo de escucharle lo que decimos nosotros los psicólogos, un laxu a Alejandra. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché. Por algo somos psicólogos, ¿no? Alejandra dijo, nosotros los padres de altas capacidades. Y muchos padres que van a la consulta no reconocen que son de altas capacidades. Entonces, ahí hay un hilo muy, muy fino, porque si yo no reconozco que soy de altas capacidades, y las altas capacidades, ojo con esto, no es que tengo que tener la nota brillante en ciencias exactas para arriba, Einstein. porque esa es una de las áreas de las altas capacidades. Exacto. Entonces, a veces cuando el padre todavía no hace el insight, todavía está un poco disociado y dice, te entrego el pelado al muchacho, califícalo, evalúalo, regístralo y dile dile a ellos que él es de alta capacidad. Pero señora, usted también lo es, porque yo le está observando y uno va hablando y uno ya le coge como el músico, ¿no? El músico cuando llega a un salón y toca guitarra y él puede haber 20 guitarras y dice, ese está desafinado. Ese no bien. Ese otro, tú sí estás tocando bien, acá tocando. Ah, no, yo no toco bien, no, mira, tocas bien, mi amor, tocas bien, tócala para que veas, tócala. Entonces, eso es lo que pasa. También hay muchos padres de familia que tenemos, que son de altas capacidades y no lo quieren registrar, no lo quieren asumir, no quieren hacer el ensayo por un bloqueo que hay ahí, pero eso es parte, pues eso es parte de la película y hay que trabajarla, ¿no? Pero es importante porque cuando hace clic, entonces viene la otra parte que se empodera de verdad. Total. Y va para adelante. Y sigue. Totalmente. Oye, Alejandro, gracias. Ha sido súper rico tenerte aquí conmigo, al ladito mío, y con Evelyn, ahora que te presenté Claro que a todos los sí. papás que están aquí escuchando, porque es importante que nosotros, en el caso, por ejemplo, Evelyn, con las personas que están conectadas, que son de El Salvador o de otras partes del mundo, que sepan cómo se está viviendo y cómo nosotros lo vivimos día a día también en Panamá, y que vean que al final la diferencia es casi nada. O sea, todos los papás como tal, estamos luchando, trabajando y empoderándonos para lograr que nuestros hijos puedan salir adelante, porque ellos requieren muchas herramientas de parte nuestra para poder encajar en el sistema educativo y poder encajar en el sistema social. O sea, la parte de la socialización, la parte de la escuela, la parte son fundamental que nosotros como padres nos involucremos, y lo digo yo, mire, porque me ha tocado, yo soy coach, aparte soy neurocoach, pero he trabajado como coach para niños, pero principalmente me he dado cuenta que al final son los padres los que están equivocados. O sea, me han puesto a trabajar con niños con unas capacidades impresionantes, pero los padres no quieren eso, los padres quieren los niños que encajen en la sociedad. Y ahí te das cuenta que justamente hay que trabajar más con los padres que con los niños como tal. Los niños necesitan a padres totalmente empoderados, padres totalmente creyentes de ellos, padres que le enseñen los límites, padres que enseñen lo bueno, lo malo y lo feo, y que les hablen con respeto a esos niños, porque estos niños son niños muy inteligentes y siempre van a entender si nosotros lo hablamos de la manera adecuada, la manera asertiva y la manera con respeto que ellos merecen como hijos nuestros. Exacto. Bueno, gracias Alejandra, Alejandro también, porque ha sido muy enriquecedor, de verdad. Yo creo que
estamos trabajando en la parte de poder quitar mitos, prejuicios que están con respecto a este tema. Y eso es importante porque acá, por ejemplo, en El Salvador todavía no hay ningún programa, no hay estadísticas. Tenemos un programa para alto rendimiento, que es el programa de Jóvenes Talento, pero igual está desligado del área educativa. Niños que van avanzados los días sábados, pero regresan a la escuela a un nivel más bajo de día de semana, de lunes a viernes están con matemática básica y los sábados están con matemática avanzada. Entonces hay que hacer una coordinación entre Ministerio de Educación, trabajar con docentes, para que también tengan tanto los docentes y los padres de familia, cómo poder apoyar a estos niños y que definitivamente estén motivados al aprendizaje también en la escuela. O sea, no solamente se trata de un programa extracurricular y también de darles más trabajo, sino que también es importante ver sus capacidades, qué es lo que le interesa y cómo poder orientarlos, sin también presionarlos, ¿verdad? Y sin exigir que todo el tiempo también tengan que ser exitosos o que tengan que, no, lo importante es que ellos sean felices, que se acepten tal y como son y que aporten lo que tengan que aportar de acuerdo a sus talentos, a sus inteligencias, ¿verdad? Que eso es lo que más queremos para el desarrollo del país. Es importante, súper importante. Creo que podemos... Por tu tiempo, gracias Sí. por la oportunidad y gracias por la gran labor que estás haciendo en El Salvador, porque sé, me consta, te he visto en horarios que todo el mundo está durmiendo, te he visto a ti trabajando justamente por lograr el cambio y por lograr la visualización de los niños de altas capacidades. Así que mil felicidades por esta labor. Y como dices, bueno, acá estamos, si quieren preguntar algo a la orden. Perfecto. ¿Alguien quisiera participar? Aprovechen ahorita, ¿verdad, Alejandra? Sí, porque si no me tiene que llamar para dar el coaching El directamente. coaching. Sí, claro. Sí, a ver. Pueden activar su micrófono. Si tienen alguna duda sobre los niños, cómo trabajar con ellos, qué hacer, qué actividades se pueden hacer. Alejandra, Perdón, hola, sí. buenas noches. Sí, dígale, escuchamos. No pongo la cámara porque estoy un poco despeinada, pero nosotros recién entramos a esta charla gracias al licenciado maestro Carrasquilla, a quien se lo agradecemos profundamente, y queríamos saber, escuchamos de que había una fundación aquí en Panamá. Que, Sí, claro. Ajá. En Panamá existe la Fundación Spark Kids. Si quieres, puedes hablar con el mismo licenciado Carrasquilla o me escribes a mí acá, no sé cómo quieras, Ok. para que le dé mi número de teléfono con mucho gusto y yo te pongo en contacto directamente también con Carmen, que es la presidenta de la fundación, que tiene que ver con esto. Y lo bueno es que se están haciendo, ella está moviendo con muchos padres que están siendo voluntarios para poder ayudar aquí en Panamá a que los niños tengan actividades, que los niños se trabajen ellos, que se den todas las herramientas como estábamos hablando justamente para que los niños puedan echar para adelante y también se está trabajando mucho en proyectos, así que no ha parado con la pandemia, así que van a poder participar, que es lo más lindo y la idea es que ahora que cuando termine la pandemia también nos podemos juntar todos los padres y hacer actividades con los niños también. De verdad les puedo decir que fue realmente grato escuchar los relatos, porque uno se siente un poco extraño a veces, ¿no? Uno cree que los bichos raros somos unos, ¿no? Y, y escuchar esas historias es como refrescante, pues es saber, y de verdad que impresionante, reconozco de verdad el esfuerzo. Conocemos al maestro Carrasquilla hace muy poco, el licenciado Carrasquilla hace muy poco, y ya de por sí nos ha impresionado muchísimo en su esfuerzo y entrega hacia esto, y no me había, es como nosotros decimos, no me había caído la locha
de muchas cosas, ¿no? Y ahorita cuando te estoy escuchando es como que, Eso me pasó ¿verdad? también, eso lo viví. Sí, 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 es difícil porque uno normalmente no ve y no conoce personas que estén viviendo la misma situación y es difícil y uno se siente solo. Pero Janet y a la gente en El Salvador que está escuchando en este momento y gracias a Evelyn también que es parte justamente fundamental de correr la voz con relación a las altas capacidades, no están solos. En El Salvador cuentan con Evelyn y otros países del mundo, también acá en Panamá, no están solos, no estamos solos, somos personas que estamos para apoyarnos justamente porque hemos vivido las lindas, las feas y las horribles. Pero ahora la idea es que justamente podamos compartir y experiencia mata tiempo. Y esto ayuda muchísimo a que podamos estar para adelante con nuestros niños y que las situaciones se sientan menos agridulces y más dulces que agrias. Así que lo importante es que nos apoyemos y es buenísimo y bueno, vamos a trabajar en ello. Gracias, gracias, un placer, de verdad, gracias. Para ti. Gracias a todos. Alejandra, gracias a todos, gracias Alejandro por tu participación. Gracias Evelyn, Un gracias gusto Alejandra.